Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4, versículo 4 al 6. Volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, del hermano al hermano, de la hermana a la hermana, de familia a familia. Ese es el clímax, el corazón del Evangelio. Es el poder del Evangelio, es el poder de Cristo. Al Evangelio también se le podría llamar el ministerio de la reconciliación. La reconciliación es el establecimiento de la concordia y amistad entre dos partes que han sido enemistadas, es decir, volver a ser uno. Y ese es el espíritu de Elías. En realidad, es el espíritu de Cristo. Es el mensaje de la reconciliación. Escucha 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Aquí estamos viendo que hay un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y claramente nos dice el texto que Dios se está refiriendo al Padre, tiene la iniciativa de la reconciliación, reconciliando por medio de Cristo al mundo consigo mismo. Y no toma en cuenta también sus transgresiones. Es decir, hay un poder que es mucho mayor que el poder de la transgresión o del pecado. Y ese poder es su palabra. El poder de Dios es Cristo. Su palabra de Dios es Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Por lo tanto, la reconciliación es otro nombre que se le puede dar al poder del Evangelio. Pero algo interesante que debemos tomar en cuenta aquí es que la enemistad no está en el corazón de Dios. La enemistad es contra Dios. Es decir, el hombre es el que está enemistado con Dios. En ningún momento Dios tiene enemistad contra el hombre. Pero el hombre carnal, el hombre caído, tiene enemistad contra Dios. La pregunta es, ¿por qué existe esa enemistad contra Dios? Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuchamos claramente que los designios de la carne son enemistad contra Dios. No dice que
tiene enemistad contra Dios. Dice que son enemistad contra Dios. Su naturaleza es ir siempre contra la ley de Dios. O sea, los deseos de la carne van en contra del carácter de Dios. Por eso el propósito de la reconciliación no es reconciliar al hombre en su carne con Dios, no. La carne no puede estar, no se puede amistar con Dios. Es y será siempre enemistad contra Dios. Pero surge la pregunta, ¿cómo es posible reconciliar al hombre, el cual nosotros tenemos esta naturaleza que naturalmente es enemistad contra el carácter de Dios? El carácter de Dios que es santo, justo y bueno. Escucha Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahora escucha, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5. La carne, siendo, no teniendo, siendo enemistad contra Dios, contra el carácter de Dios, y que no se sujeta a Dios, no puede cambiar, o sea, no se puede renovar. El texto que leímos en Romanos 12 nos dice que haya una renovación. No dice que hay una renovación de carne, dice que hay una renovación de nuestro entendimiento, o sea, que haya en nosotros la mente de Cristo. Hay quienes dicen que se va a pecar hasta la segunda venida de Jesús. Y su razón es, piensan que porque tenemos una naturaleza pecaminosa y en sí misma se constituye en pecado. Pero según el texto anterior que leímos, dice que es mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Y solamente de esa manera, con la mente de Cristo, podemos comprender y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en la vida práctica, no en teoría, en la vida práctica. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hasta aquí. Esta parte donde dice que Dios fue manifestado en carne, no se refiere únicamente a que Cristo tomó la naturaleza humana. Cristo tomó la naturaleza humana caída. Pero aparte de eso, se está refiriendo al poder del Evangelio y los frutos del Espíritu Santo en el hombre. Dios manifestándose en un hombre caído. Dios revelando su carácter al mundo, y no solo al mundo, sino que a los ángeles también, revelando su carácter en el hombre que tiene una naturaleza carnal, pero tiene la mente de Cristo. Y aquí vemos la reconciliación del hombre con Dios, una reconciliación de carácter, una reconciliación espiritual, no solamente una reconciliación legal. Creer que nuestra carne va a ser renovada sería solamente asunto legal, pero debemos ser participantes de la naturaleza divina de forma interior, con renovación interior, o sea, en el corazón, la mente. Por eso la reconciliación entre hermanos dependerá de nuestra reconciliación con Dios. Y nuestra reconciliación con Dios dependerá de la reconciliación con nuestros hermanos. Yo lo veo semejante al siguiente triángulo.
En un extremo estamos nosotros, en el otro extremo paralelo está nuestro hermano, ¿no? Nuestro prójimo, nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro hijo, nuestro amigo, incluso nuestro enemigo. Y Dios está en el punto superior. Cuanto más nos acercamos a Dios, más Dios va a hacer posible que nos acerquemos a nuestros semejantes. Entre más nos acercamos a nuestros semejantes, ¿no?, más cercanos estamos de Dios. Pero si nos separamos de nuestros hermanos en algún sentido, eh, si nos separamos un poco más, nos estamos separando de Dios. No porque Dios se aleje, sino porque nosotros nos estamos alejando de Él cuando nos alejamos de nuestros hermanos. Cuando yo era muy joven, yo tenía un conflicto en mi mente, y seguramente es el conflicto de muchas personas, de que si obedecer la ley me reconcilia de Dios, o guardar los mandamientos de Dios es el resultado de la reconciliación con Dios. Si lo vemos desde el punto de vista únicamente legal, pensaremos que si yo guardo la ley, entonces yo me reconcilio con Dios. Pero debido a que el poder de Dios y del Evangelio es Cristo, y Cristo es una persona, toda la reconciliación con Dios depende de mi relación con esa persona. Es decir, mi relación con Cristo. Mi relación con Cristo determina mi reconciliación con Dios. Es decir, que mis ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe, en Cristo. Ahora, quiero invitarles a escuchar lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 22. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Interesante aquí. Notamos aquí que todas las obras que conciernen a nuestra salvación fue Dios. ¿Quién fue? Dios el que lo ha hecho. Y cuando Dios hace algo, Dios lo hace todo bueno en gran manera. Por lo tanto, la obra de reconciliación es de Dios. La iniciativa y la obra es de Dios. El hombre no busca a Dios, huye de Dios. Es Dios el que busca la reconciliación con el hombre. Y sigue diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, escuchen lo que les va a decir, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. No tenían esperanza, no tenían a Dios en este mundo, no porque no estaban incircuncisos, sino porque no tenían a Cristo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo la carne, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí vemos claramente lo que les comenté anteriormente. Dios derribando los muros de separación entre hermanos, entre
gentiles y judíos. Por eso ya no hay más judío ni griego, ni romano, ni esclavo, ni libre, ni razas, ni idioma que pueda intervenir en la unidad que Dios quiere establecer. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, ¿quién es la principal piedra del ángulo? Siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 10 al 22. Cristo puede morar en todos y quiere sanar todas las malas relaciones de la sociedad, de su iglesia, de la familia, entre hermanos, entre padre e hijo, entre esposos. No pensemos, no pensemos que Dios nos va a llevar al cielo si tenemos malas relaciones con nuestro prójimo. No presumamos, que somos la última generación si hay contienda con nuestros propios amigos. No discutamos la fecha de la segunda venida de Jesús si no somos capaces de amar y perdonar a nuestros enemigos. La reconciliación entre Dios y el hombre es total, no parcial, no únicamente lo que yo pienso que va a ser necesario y lo otro lo desecho. En cierta ocasión una persona dijo, yo prefiero que mi hijo tenga un defecto de carácter a que tenga un vicio. Su problema es que los vicios son problemas en el carácter. Escucha Gálatas capítulo 15, Gálatas 5, versículo 15 al 25. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio y fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y siempre he escuchado sermones que hablan de los deseos de la carne como lascivia, fornicación, hechicerías, pero casi nadie habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y la lista continúa: herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, incluso contra nuestros enemigos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Gálatas capítulo 5, versículo 15 al 25. Dios quiere y va a eliminar de nuestro carácter todas estas cosas. Van a permanecer en nuestra carne hasta que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Quiero concluir con Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos paz para con Dios, porque la paz procede de Él y porque la recibimos en Cristo. En Cristo realmente recibimos todo. Al ver derramada esa sangre de Jesús en la cruz, somos conscientes de cuán terrible es el pecado, cuán terrible es esa enemistad del hombre contra Dios, o de esa enemistad de la carne contra Dios, que demanda la sangre del Hijo de Dios. Y una vez derramada, fluye como un río y nos da vida, porque la vida está en la sangre. Dios desea una familia que viva en paz, un pueblo que viva en paz, que le esté esperando como una familia unida, no separados, sino que seamos uno en Cristo, sin contiendas, sin separación, sin discriminación entre el pueblo, sin deseos, sin rencores, incluso contra aquellos que nos están martirizando. No hay en nosotros nada del carácter de Satanás. Hay en nosotros una carne pecaminosa que es enemistad contra Dios, que Cristo también la tomó, pero vivió en esa carne una vida perfecta, porque la vida perfecta la vivió el Padre en él. Y esa vida perfecta Dios nos las da, nos la imparte, Él la desarrolla en nosotros, porque ya la preparó de antemano en Cristo Jesús para que anduviésemos en ellas, para que las experimentemos, no para que nosotros nos creamos creadores de buenas cosas, sino para que recibamos cosas que ya fueron creadas y que son perfectas, pues Dios hace todo bueno en gran manera y toda una vida la hizo, la construyó, la desarrolló, la perfeccionó en Cristo por medio de la fe de Jesús. Y Cristo también vivió por fe para poder recibirlas y para poder dárnoslo. Y cuando tú observas la vida de Cristo, especialmente los días de Calvario, de la cruz, tú vas a observar a una persona que no odia, que no está separando. Hay quienes predican un mensaje de disensión, de separación, y eso causa división entre nosotros. No, no. El mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio es volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos a los padres, del esposo a la esposa, del amigo al otro amigo con quien se ha enemistado, incluso contra nuestros enemigos. Cuando ese carácter perfecto sea puesto en nosotros, desarrollado, experimentado por nosotros, esa vida de Dios en nosotros, entonces vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa última generación va a tener ese carácter. Y ese carácter puede no gustarnos en algún momento, pues tiene que herir nuestro orgullo, nuestra postura. Pero Dios dice, ve y arregla cuentas. Si tiene un hermano algo contra ti, no traigas ofrenda. Ve con el hermano y arregla las cuentas. No, no, pero es que él ofendió. Dios lo sabe, pero Él te dice, ve y arréglalo. Especialmente ve y arréglalo para que en ti no haya nada, para que Satanás no tenga en ti nada, así como nunca tuvo en Cristo, nunca encontró en Él un pleito contra nadie, una enemistad contra nadie. Cristo era perfecto y Dios nos enseña, nos aconseja ser perfectos
Dios, la palabra de Dios dice, sé perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tengamos esa perfección. No construyamos perfección, tengamos esa perfección de Dios. Y ojo, no es perfeccionismo. El perfeccionismo solamente son cosas externas, legalismo, como quienes predican un mensaje de cómo te vistes, qué es lo que comes, y no tiene nada que ver con el interior. Dios quiere interiormente que Cristo muere en nosotros. Por eso el mensaje a la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está afuera llamando. Y Él quiere entrar con nosotros para que cenemos con Él y Él con nosotros. De esa manera, esa vida, esa relación hace posible mi reconciliación con Dios, la que tanto Él ha estado anhelando para cada uno de nosotros, es por medio de Jesucristo, únicamente por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Y Dios nos ha invitado para que abramos la puerta y de esa manera tengamos esa reconciliación con Dios. Y Dios nos ha dado también ese ministerio de la reconciliación. Pero es un ministerio demasiado duro para quienes tenemos muchas cosas, muchas enemistades contra nuestros propios hijos, contra nuestra propia familia, contra nuestra propia esposa, esposo, abuelo, tío. Díganme una iglesia que va marchando de esa manera, una iglesia que va cojeando, una iglesia que tiene tantos prejuicios y tantas enemistades, toda esa lista de es porque somos guiados por la carne. Dios desea imponer su espíritu en nosotros para que en un mismo espíritu seamos uno y recibamos la promesa que Él nos ha dado para que estemos con Él y Él con nosotros para siempre.